entrevista a Hernando de Soto aseguró que Pedro Castillo está más al centro y que aún puede dar una buena opción para los peruanos, ya que el modelo que plantea Keiko ya lo conocemos la mayoría de los peruanos antes de la pandemia. A ver, ponerlo ya. Ahora, Enrique, creo que lo escucho mejor. Buenas noches, ¿cómo está usted, don Hernando? Yo muy bien, gracias. Gracias, Bueno, Enrique. hay mucha expectativa por conocer cuál es su posición con relación a esta segunda vuelta y a qué candidato va usted a apoyar. Yo quisiera antes de entrar a ese tema, hacerle algunas breves preguntas. ¿Ha tenido usted reunión con ambos candidatos, Pedro Castillo y Keiko Fujimori? Yo he conversado con los dos, sí. ¿Cuándo ha tenido la reunión con Pedro Castillo? Si podemos saber, por favor. No, hemos conversado algunas veces como lo mismo con Keiko. Ya, en la reunión con Pedro Castillo, ¿podemos saber quiénes participaron? No, y cuando yo he conversado con él, hemos estado a solas, y cuando me he conversado con Keiko también a solas. Ya, muy bien. Esas Ya reuniones, ya sea presencialmente o por teléfono, sí. muy bien. Estas reuniones eran exploratorias. ¿Con qué intención tenía usted estas reuniones? Bueno, la primera es conocernos mejor y espero que eso esté ocurriendo. Y en los dos casos, como tú habrás visto, Enrique, Keiko el día mismo de la elección tuvo la gentileza de invitarme, y luego don Pedro también en alguno de sus discursos mencionó que estaría dispuesto a conversar conmigo, y eso permitió iniciar el contacto a través de intermediarios. ¿Usted diría que estas conversaciones han sido satisfactorias? Yo creo que es el comienzo de algo satisfactorio, Enrique. En otras palabras, yo creo que nos va a permitir, entre otras cosas, a que el proceso electoral, es decir, el proceso de poder escoger entre los dos que tenemos a nuestro alcance según la Constitución, porque los otros, como yo, hemos sido eliminados, yo voy a poder ayudar a, como espero esté claro cuando monólogo explicando qué es lo que yo veo que hay detrás de estas alternativas de escoger entre Keiko y Pedro, más allá de lo que es aparente solamente visto de un ángulo peruano, nacional. Muy bien, ahora, antes de escuchar su pronunciamiento, porque eso es lo que usted nos ha dicho que va a hacer, y después haremos las preguntas respectivas, pero antes de eso, ¿por qué reunirse con dos personas que representan dos posiciones tan polarizadas? Es decir, ¿usted está queriendo acercar posiciones o está queriendo conocer la posición de cada uno para saber a quién va a apoyar? ¿Cómo es que entre blanco y negro se puede dudar? Bueno, yo te voy a dar, Enrique, mi punto de vista, ¿no? Mi punto de vista es que, tal como yo veo esas posiciones, yo veo un choque de trenes que se viene, porque son prácticamente irreconciliables. Una que viene de izquierda, digamos, otra que viene de derecha. Pero en todos los países del mundo hay izquierda y hay derecha. No siempre son exactamente las mismas cosas, pero hay. Y lo que hemos descubierto a través de 200 años de revolución industrial moderna, siglos XIX, XX y parte del XXI, es que esas debates entre izquierda y derecha llevan generalmente a países que son socialmente adecuados y económicamente eficientes. Pero en nuestro caso, justamente por la polarización que tú anotas, estamos en camino a ver un choque entre el marxismo-leninismo y algo que se llama en la economía neoliberal, si es correcto llamarles eso así, no sé, pero lo que se ve, lo que yo veo venir es algo, y lo que yo creo que puedo aportar, algo tremendo, y lo que yo creo que puedo aportar es una forma de hacer un puente entre los dos para que esto no sea, como se dice, escoger entre dos males, sino escoger entre dos cosas que son buenas. Creo que yo puedo jugar un papel importante ahí. Es decir, entre dos posiciones irreconciliables, ¿usted cree que es capaz de hacer que ellos se acerquen hacia el centro para que modifiquen sus posiciones y para que ellos puedan ofrecerle a la ciudadanía
algo mucho mejor de lo que actualmente ofrecen? Sí, claro, porque si una de las cosas que he visto, pero no tanto hablando con Pedro, sino hablando con una de las personas que propició el enlace, es que dice, si yo veo lo que nosotros queremos obtener, que es una economía que satisface las necesidades de los que hoy día son excluidos, lo que yo llamaría informales, o lo que yo llamaría los marginados, y comenzamos a ver que todos queremos darle a activos, todos queremos darles una manera de participar, también de no ser excluidos. En el fondo tenemos un 80% de acuerdo ahí. Yo entonces señalé que sí, el problema está en que yo creo que eso se consigue a través de un capitalismo popular, y lo que yo he escuchado del otro lado es marxismo-leninismo. Entonces, si yo puedo convencer de que los objetivos se pueden conseguir a través de un sistema que es el que prima mundialmente, y quiero que crear conciencia en la nueva izquierda que surge en el Perú, de que el mundo es una economía de mercado, no es una economía socialista, la economía global es una economía de mercado, y que no queda otra cosa que insertarse en ella, pero asegurarse que todo el mundo participe. Yo creo que vamos a poder acercarnos a algo que sea compatible con una derecha, digamos, liderada por Keiko, pero que no ha alcanzado la integración total del país. La prueba es, por ejemplo, las encuestas hoy del Instituto de Estudio Peruano, en las cuales se indica que de los peruanos que ya han sido encuestados, 2 de cada 3 más bien se inclina hacia la izquierda. Entonces, evidentemente también del lado de Keiko o del lado de los que se consideran opositores a la izquierda, hay que darse cuenta que durante los últimos 5 años, incluyendo los 3 años en los cuales las fuerzas de Keiko dominaban en el Congreso, ese acercamiento de los marginados de la economía formal del país no ha ocurrido, y por lo tanto ellos también tienen que hacer reformas. Y no es de derecha contra izquierda. Don Hernando, ¿sí? no, 3 preguntas para pasar a escuchar su pronunciamiento y volver a retomar el diálogo. Una primera es, ¿y usted encontró receptividad en su conversación con Pedro Castillo para hacer ese giro hacia el centro, para dejar sus posiciones radicales extremas y aceptar sus planteamientos? ¿Usted encontró receptividad? ¿Usted encontró apertura? Bueno, yo lo que he encontrado es sí, apertura en el sentido que los temas han sido muy cordiales, pero no hemos tenido mucho tiempo. Lo que yo encuentro es importante es si uno solamente lo sigue a él por las noticias, usted va a ver que ha ido de planteamientos muy radicales, ¿no? En la cual su partido habría hablado de marxismo-leninismo, expropiación, medidas absolutamente estatistas, y día a día yo lo veo a Pedro acercarse muchísimo más hacia el centro. En otras palabras, este proceso yo creo que no está todavía grabado sobre la piedra, y que lo podemos utilizar para lograr un acercamiento que no nos obligue a escuchar entre un mal menor y un mal mayor. Es decir, ¿qué es lo que le estamos diciendo al mundo? Le estamos diciendo el Perú es un país malo, pase lo que pase. Yo creo que podemos llegar a un punto en el cual podemos decir que es un país en el cual hay un enfrentamiento izquierda y derecha, pero ese enfrentamiento nos puede llevar a un Perú muchísimo mejor que tenemos actualmente. Entonces, ¿usted ve que Pedro Castillo puede convertirse en un nuevo Humala que gire hacia el centro y que pueda garantizar ese paso a la economía social de mercado que usted quiere? Yo no diría que sería un nuevo Humala, porque Humala no cambió las cosas. Yo creo que hemos llegado a un punto en el país debido a la pandemia, al coronavirus, un país en el cual la brecha se ha abierto así en 300, 400%, y ha llegado la posibilidad de una gran crisis o la posibilidad de una gran transformación en la cual el país por fin puede ser unido, porque todos por fin seremos parte de una economía global y una economía de mercado que no es indiferente a ese 80% de la población que tiene que trabajar y empobrecerse dentro de un aislamiento desconectado de los mercados globales, que
son los que nos permiten crear riqueza. Podemos, Es decir, no es humana, podemos saber, esto es completamente distinto. Además, en Humala no enfrentaba realmente ni a Sendero, ni la posibilidad de un marxismo-leninismo, y no hizo una gran transformación de la economía, es decir, no la integró, habrá hecho cosas buenas, pero no la integró. Yo estoy hablando de un escenario completamente distinto. Nosotros estamos entre el bien y el mal. y entonces usted sí confía que Pedro Castillo enfrente al marxismo-leninismo, enfrente a Sendero y enfrente a todos los males que tenemos. Yo creo que él va a tener, él es un político y evidentemente es un político hábil. Yo no jugaría tanto con el hecho de que es marxista o ex-marxista. Mire, el marxismo, hasta el Abraham Lincoln tenía una correspondencia epistolar con Karl Marx. Karl Marx, cuando uno habla de sindicatos, está presente en toda nuestra vida. Lo que yo estoy hablando es de una persona que ha construido una imagen, y evidentemente una imagen muy popular, y que ahora enfrenta no solamente la posibilidad de ser elegido, sino el 28 de julio tiene que gobernar. Y yo no he visto en ningún país del mundo una vuelta en U que hace que regresa al marxismo-leninismo. Entonces sería el primer país en la historia del mundo que Muy bien. regresa a un país, un sistema que ha sido hablando de fallido, totalmente fallido, y ha sido abandonado en términos económicos desde la China hasta la Conchinchina. ¿El intermediario con Pedro Castillo fue Vladimir Cerrón o fue otra persona? Bueno, yo no quisiera entrar en esos detalles porque la verdad es que hubieron varios y poco a poco hemos ido escogiendo entre uno y el otro. Porque yo tuve la oportunidad de debatir con él, si tú recordarás, Enrique, en los debates de la primera vuelta presidenciales, y ahí hicimos un primer, si se quiere, contacto, pero los intermediarios han variado, entre otras cosas, porque él está, y Muy bien. yo estaba Ahora, en su momento en la una gran misma campaña. receptividad, la misma receptividad encontró en Keiko Fujimori. ¿Cree usted que puede ayudarla a mejorar sus planteamientos? Sí, tiene que mejorar sus planteamientos, porque cuando ella habla de reactivar para llegar a una situación de defensa de la Constitución de 1993, yo creo que eso es importante, yo mismo creo en la Constitución de 1993, pero es obvio que hemos llegado a un punto en el cual, repito, las estadísticas, las encuestas están indicando que una buena parte del país no cree que eso ha sido suficiente, que tenemos que ir más allá. Y evidentemente no se equivocan, porque lo que hemos estado diciendo nosotros a través de los años, como tú sabes, Enrique, es que si bien en 1990 avanzamos en la economía de mercado, no hemos logrado crear una economía que albergue a todo el mundo. El 70-80% de nuestra población sigue trabajando fuera de la economía global y por lo tanto no tiene escala y no puede prosperar. Cosa que ella tiene que reformar, tiene que indicarnos que está dispuesta a reformar y no solamente es una fuerza conservadora. Los dos tienen que ir moviéndose. Muy bien, ahora, no don digamos Hernando, hacia el esto centro, obviamente sino a través no de la es... participación. ¿Sí, Enrique? Don Hernando, Sí, ¿me escucha usted? Yo estoy escuchándote, sí. Perfecto. Perfecto. Ahora, para ya entrar en materia. No es un problema entre dos poderes del Estado que hay que acercar. Esta es una competencia y una final entre dos candidatos y la población tiene que optar por uno de ellos. Entonces, la pregunta que todo el Perú espera que usted responda es, usted al momento de votar, ¿por quién va a votar? ¿Por quién va a llamar a votar a los seguidores que votaron por usted? No, eso es una cosa que vamos a determinar acercándonos al 6 de junio. Anteriormente yo espero lograr, y espero que la prensa me ayude a lograr que las posiciones no sean escoger entre el fuego y el agua, sino que estemos escogiendo, como en cualquier país del mundo, entre dos opciones que pueden ser como la de Trump y Biden, en lo cual el país es un país distinto, pero básicamente funciona y sigue funcionando. Actualmente lo que se ve es que las dos
posiciones nos están llevando a una crisis mayor, y eso es lo que yo espero comunicar en los tiempos de monólogo que tú me des. Yo no voy a escoger en este momento y voy a justificar por qué es lo que hay que hacer y cómo hay que aprovechar estos próximos 45 días para no tener que escoger entre un mal grande y un mal menor, como dijo otro intelectual peruano. Ok, escuchemos su planteamiento, escuchemos su pronunciamiento y vuelvo a hacerle la misma pregunta. Lo escuchamos, don Hernando. Bien, muchas gracias. Y gracias por tu presentación, porque me ha permitido efectivamente confesarle a tu público y a mi público que mi objetivo es lograr que el próximo gobierno nos traiga paz y prosperidad duradera, y que no sea sencillamente una ocasión en la cual podemos elegir un gobierno que dure solo meses y nos lleve a un desmadre que podría durar décadas. En otras palabras, Enrique, me confirmo que esta es una encrucijada mucho más grande que decidir entre Keiko y Pedro, y quisiera decir el por qué. Eso es porque las opciones más ya, está bien. Yo voy a escuchar atentamente su pronunciamiento, pero usted ha dicho, esta no es una encrucijada, pero sí lo es. La población, el electorado tiene que votar o por Pedro Castillo o por Keiko Fujimori. Y como le digo, lo que esperan de usted es que usted nos diga por quién va a votar. Pero, Enrique, lo escuchamos, voy a llegar a eso. Lo escuchamos. Gracias. Mira, en primer lugar vamos a ver lo que ofrece cada parte. Una de las opciones más conocidas que nos ofrece la izquierda es convertirnos en el primer país en la historia del mundo que da vuelta en U para adoptar el modelo económico marxista-leninista. Este es un modelo que el resto del mundo ha rechazado y cuyos remanentes Cuba, Laos, Corea del Norte no son más de 3 o 4, son sustancialmente más pobres y menos libres que el Perú. Entonces, ¿a nosotros nos va a gustar vivir en un país así? Evidentemente que no. Por otro lado, la opción más conocida que nos ofrece la derecha, simbolizada en este caso por Keiko, es el retorno a un gobierno que intenta reactivar la economía tal como funcionaba antes de la pandemia. Pero lo que nos dice la publicación hoy día del Instituto de Estudios Peruanos es que 2 de cada 3 peruanos ya han decidido que no quieren regresar al pasado. Y es lógico presumir que eso es porque consideran que los gobiernos anteriores no han sabido extender la capacidad de acumular capital, prosperar y proteger el trabajo y la salud de la mayoría de los peruanos. Y para colmo de colmos, Enrique, la candidata, en lugar de decirnos cómo esta vez logrará que la economía de mercado sea inclusiva, cosa que no pudo hacer durante los 3 años que estuvo en el Congreso, más bien acepta con gratitud el apoyo de un importante intelectual, Mario Vargas Llosa, que la considera una mala opción, pero no la más mala. Y yo te pregunto, pues, Enrique, ¿quién va a invertir o trabajar en un país malo, pero que podría ser peor? Entonces, por eso yo no creo que en este momento yo me voy a pronunciar, yo no puedo pronunciarme con relación a Keiko y Pedro, pero lo que yo sí puedo hacer es forzarlos a ambos con el apoyo de los periodistas como tú y de la opinión pública a forzarlos a mejorar sus propuestas, ya sea que ideológicamente partan de la derecha o la izquierda, con tal que nos vayan llevando a la prosperidad y la paz verdadera y sostenible. Hasta la fecha sus propuestas son insuficientes para que nadie razonable recomiende a uno o al otro. ¿Qué es lo que falta? Desde la perspectiva del bienestar económico, el candidato izquierdo tiene razón de que la mayoría está excluida de los beneficios de una economía de mercado y de globalización, pero que la solución no es un marxismo-leninismo. Te digo nomás, una república marxista-leninista del mundo es Laos y tiene la 10ª parte de la riqueza per cápita que tiene el Perú. Y cualquier otro país que es marxista-leninista como Corea del Norte también tiene la 3ª parte de lo que tiene el Perú. Es inaceptable. Por el lado de la candidata de derecha, ella tiene que demostrar que sabe no solamente cómo restaurar lo que había anteriormente, sino cómo darle rápidamente al 80% de los peruanos que hoy trabajan en las MIPES, las empresas populares, artesanales, agrícolas, forestales o la minería, acceso a los mercados globales que consumen sus productos y que les permitirían formar capital y ser sujetos de crédito. Eso no ha sabido hacerlo y tiene que decir cómo lo va a hacer. Si no, no creo que ella tenga realmente gran oportunidad de ganar. Y quisiera también decir una cosa que es importante.
es que yo no solamente estoy en contacto con ellos, y aquí tienes una primicia, Enrique, a ver si la sabes agarrar. Me estoy demorando en pronunciarme en forma definitiva porque no me he limitado a hablar con ellos o los peruanos. He estado hablando con otros actores importantes, incluyendo a jefes de Estado y organismos internacionales fuera de nuestro país, para conocer cuál es su reacción con relación a lo que pasa en el Perú. Anteriormente parecía una elección similar a la de Ecuador o de o Bolivia, pero ahora, cuando ya estamos abriendo los perfiles de los candidatos que han quedado, su percepción, cierta o falsa, es que nuestro país, desde la izquierda, si es que no está claro, Pedro, podría abrir el paso al terrorismo y reavivar el fantasma del marxismo-leninismo. Y desde el lado de la derecha podría propiciarse el retorno a golpes, ya sea tipo vizcarrista o montesinista. Y eso hace que hoy día la elección peruana no es un asunto interno, sino internacional. Por eso lo que yo estoy haciendo y quiero hacer con ambos candidatos es tender puentes entre ellos para eventualmente lograr conectar a esos dos candidatos con las más altas esferas del mundo. Viajar afuera para que se den cuenta que sus pensamientos y propuestas no están limitados al Perú, que somos una tercera parte del 1% de la población mundial, sino que ya se está creando en el exterior de que aquí hay una crisis de tal dimensión que en el fondo el Perú no es otra cosa que una especie de Sudáfrica solapa antes de la integración. Por eso, y con esto voy a terminar, Enrique, es que lo que yo quiero lograr antes de pronunciarme, porque me voy a pronunciar, pero antes de pronunciarme, y todavía quedan 45 días para el límite, es evitar un choque de tren dramáticos. No es posible escoger entre esos dos extremos. Y quiero ayudar a cada uno de los candidatos porque creo comprenderlo, cómo ir avanzando a algo que nos permita tener no solamente un país que está en manos, digamos, de una derecha, Keiko, pero que si no satisface el 80% de los ciudadanos peruanos, va a tener muy corta vida. Y lo igualmente va a pasar, por supuesto, con Pedro. Si él llega adentro y lo único que tiene que ofrecer es un marxismo-leninismo, yo tampoco lo auguro mucho tiempo a este gobierno. Por eso yo estoy trabajando para una opción de un Perú viable y unido para el largo plazo. Pase lo que pase, siempre habrá izquierda y derecha, pero ya en otra oportunidad tendremos, Enrique, la oportunidad de que yo quizás en una semana te informe cómo me ha ido en los próximos 8 días y si nos estamos acercando a una elección que nos permite escoger razonablemente algo que sea un buen, no un mal futuro. Muy bien, don Hernando, lo hemos escuchado atentamente y hay algunas preguntas. Y voy a empezar por la última. Es decir, usted habla de que ha conversado con diferentes jefes de Estado y representantes de organizaciones a nivel mundial. Pero en los últimos días se ha rechazado la intervención desde el extranjero y las opiniones de una serie de ex jefes de Estado. Entonces, ¿no cree usted que la decisión en el Perú de la segunda vuelta es una decisión de los peruanos que no tiene capacidad para aceptar la intervención desde afuera? ¿No está propiciando usted una intervención desde afuera en un problema interno de los peruanos? Y absolutamente, el futuro va a ser decidido por los peruanos. Pero lo que yo te quiero decir, en este mundo cada vez más globalizado, nosotros no somos el Perú un planeta aislado. Si el precio del oro varía en Shanghái, si se decide en el mercado común europeo que el Perú no puede cumplir sus contratos porque las empresas han sido nacionalizadas y no hay gente que sabe manejar eso, si se sabe que no pueden ni siquiera comprar vacunas, no es que ellos van a intervenir directamente, nadie está hablando de que van a caer marines o cosacos en la costa peruana. Lo que estamos hablando es otra cosa, lo que estamos hablando es de que no hay manera ni en los Estados Unidos de ver un problema como la pandemia sin tomar consideraciones internacionales. Entonces, lo que yo estoy hablando es que yo tengo la impresión, visto, ojalá que no creas que de nuevo me creo la mamá de Tarzán, pero yo creo que a nuestros dos candidatos les falta
ver cómo es ese mundo en el cual desde nuestras paltas, nuestros espárragos, nuestro oro, nuestro litio, nuestro posible uranio, nuestro cobre, es en 95% de los casos vendido afuera y que nuestro futuro ya es globalizado. Nos hemos especializado y lo que yo quiero hacer es que se den cuenta de cómo uno se ve desde afuera. Es la misma razón por la cual uno va a hacerse rayos X, una tomografía o lo que sea. Hay que verse desde afuera para saber quién es uno y dónde, cuáles son sus perspectivas. Lo único que yo estoy haciendo es agregar a su visión interna de los dos candidatos del país que vean cómo se ven en los mercados que tienen las vacunas, que tienen la tecnología y que tienen el capital que necesitamos. Por otra parte, usted habla de que requiere, exige los compromisos de ambos candidatos de girar un poco hacia el centro. Han habido otros pronunciamientos en ese sentido. Gustavo Gorriti ha hecho uno también de exigirle a los candidatos ciertos compromisos. Se habla también en varias columnas de opinión de eso, de buscar que ellos, de no entregar tan fácilmente el voto y que, lo han dicho otros candidatos también, y que habría que pensar en exigir esos compromisos. Pero es realista pensar que es muy difícil exigirles compromisos. Entonces, usted se está poniendo por encima de los dos y quiere acercarlos a ellos y exigirles compromisos que cree usted, confía usted que ellos, no digo que le vayan a firmar, pero que se van a comprometer a hacer y a cumplir. No, yo no quiero acercarlos a eso, yo nunca dije eso. Yo lo que he dicho es que lo que yo quiero es que ellos den cuenta por qué razón los peruanos están en el dilema que se encuentran actualmente y que si tienen una perspectiva vista desde afuera, ellos van a cambiar, no porque se conocen ellos más, sino porque se dan cuenta, por un lado, Pedro, de que si estatiza y crea una economía marxista-leninista, no le va a comprar ni China, porque todo el mundo no cree en el Estado peruano y la forma como funciona, por lo menos por el momento, y nadie va a hacer un contrato con un informal o un APU peruano porque no tienen la personería jurídica necesaria. Entonces lo que yo estoy viendo es, no soy un mediador entre ambos, lo que yo quiero es que Keiko sepa que la revolución que comenzó su papá recién ha comenzado. Él abrió las fronteras, él abrió efectivamente la posibilidad de entrar en una economía de mercado, logró vencer en su momento a Sendero Luminoso, logró matar la inflación, pero no incorporó a la mayoría de los peruanos a la economía. Lo hicimos en algo, en COFOPRI y en varias otras medidas, pero esas se han desgastado. Entonces lo que yo espero de ella es que del momento que ella atienda a esas clases, no solamente restaurar, reparar, reinsertar, reactivar, sino literalmente integrar al Perú, ella va a encontrar, nosotros todos vamos a encontrar, que si hay un Pedro que por el otro lado dice yo quiero hacer la misma cosa, pero no lo voy a hacer solamente a través de un Estado comunista, lo puedo hacer según el mercado, y el mercado puede funcionar en beneficio de mis objetivos, sin que ni siquiera se den la mano, ya tendremos opciones interesantes en el Perú. Lo que yo considero es que ambos, como todos nosotros, han sido sorprendidos por los resultados de la elección, y recién ahora, cuando están viendo que dentro de 3 meses uno de ellos se va a sentar en el asiento de Pizarro, ninguno tiene el equipo, ni las ideas, ni los contactos para sacar este país del embrollo en el cual está. Yo quiero ayudarlos a prepararse a esa eventualidad. ¿Por qué? No solamente porque soy mayor, sino porque he pasado la mayor parte de mi vida tratando de ver cómo un jefe de Estado puede acercarse a la realidad global, que es lo que le ocurre a la mayor parte de países del tercer mundo, ¿no? Don Hernando, voy a volver a una pregunta, voy a volver a una pregunta que ya le hice antes. Es decir, el Perú está polarizado. Yo no sé si usted ve a Pedro Castillo diciendo, perfecto, don Hernando, voy a dejar el marxismo-leninismo, voy a dejar mi radicalismo y voy a creer en el mercado. No sé si ve a Keiko Fujimori decir, muy bien, yo dejo mis planteamientos
extremos o mis planteamientos fujimoristas y voy hacia el centro a ponerme de acuerdo con Hernando de Soto. No lo sé, pero lo cierto es que hay dos posiciones sumamente radicalizadas, o por lo menos muy distantes. Entonces, ¿cómo usted, que ha sido candidato presidencial, que ha tenido un plan de gobierno y una notoria y clara dirección y un rumbo bien marcado, puede dudar entre ese radicalismo de Pedro Castillo y esa posición del fujimorismo? ¿Cómo es que usted puede decir, voy a intentar que ellos, ya, no se acerquen entre ellos, pero se acerquen al centro para yo tener mejores posibilidades de elegir? Eso es lo que todavía no lo entiendo, porque va a tener que optar usted entre dos posiciones, como le digo, y usted mismo lo ha dicho, irreconciliables, ha usado la palabra. No, irreconciliables tal como están, Enrique, formuladas actualmente. Pero yo no soy profesor universitario, Enrique, nunca he sido catedrático. Lo que yo soy es una persona eminentemente práctica, y yo he visto y he tenido clientes desde después de la Guerra Fría, tanto en Europa Oriental como en la ex Unión Soviética, que el día 1, en 1989, 1990, eran miembros del Partido Comunista, y en 1991 ya eran los jefes de Estado liberales en sus propios países, porque no les quedaba otra, porque el sistema colapsó. Y eso se dieron cuenta, por ejemplo, cuando cayó Europa Oriental y la ex Unión Soviética. Si tú exceptúas Rumanía, Enrique, cayó la cortina de hierro sin un solo disparo, y solamente por circunstancias de que el pueblo se moría de hambre y no le quedaba otro mecanismo que el mercado. Y los gobiernos que sucedieron en Europa del Este eran tanto de izquierda como de derecha, pero económicamente eran prácticos. Entonces mi objetivo no es un ejercicio intelectual. Mire usted, yo he hecho pues de que Marx se lea al mismo tiempo que Smith. No, sencillamente hemos llegado a un punto, Enrique, en el cual no queda otra. Pero yo no creo, porque lo he visto, que la mayor parte de líderes liberales, por ejemplo, en Europa del Este, no ganaron las elecciones de la pos de la Guerra Fría. La ganaron los comunistas vestidos ahora con mecanismos liberales. Entonces yo no estoy apelando a los libros que ha leído Pedro, yo estoy apelando a su sentido de realismo, y tampoco estoy apelando a los libros que ha leído o a la historia que ha vivido con su papá Keiko, sino a su realismo, que se dé cuenta que no ha hecho ni ella ni su papá durante los últimos 5 años del gobierno de su papá, ni ella durante los 3 años que dominó el Congreso, esos pasos finales que eran necesarios para integrar a los peruanos. Y como ahora el coronavirus nos ha puesto en una situación en la cual la diferencia de clases y lo que sufren es tan distante, no queda otra cosa que los dos vayan al sistema que funcione, y eso ha ocurrido en 2 o 3 años después de 1990 en casi toda Europa del Este, y no hay razón por la cual no ocurre hoy día en el Perú. Y en lugar de esperar a que haya una elección y se encuentre cualquiera de los dos solito en el sillón presidencial y se desplome el país y se convierte en un país todavía más fallido, este es el momento que ahora que se acercan a gobernar, cierren sus libros y abran los ojos. Y eso es lo que yo quiero Muy hacer. bien. Ahora, 3 preguntas cortas para respuestas cortas, por favor, porque se nos acaba el programa. La primera, ¿quiere decir entonces que durante esta semana, antes de que usted decida su voto, va a tener nuevas reuniones con ellos dos? Yo espero que sí. Yo espero que sí, como buen amigo y caballero que espero que soy. No te voy a decir ni cómo ni cuándo, pero sí, espero que sí, y espero que ellos se vayan, no, como te he dicho, no acercando a sí mismos, sino acercando a la realidad. Es que no hay un camino de retorno a lo que pasaba antes del coronavirus. Olvídense del regreso a lo anterior. Esto es un mundo completamente distinto después de la pandemia. Nos estamos muriendo como moscas. Y el otro lugar también, y si puedo avanzar en ese sentido, quién sabe cómo van a ocurrir las cosas, pero yo quiero explicar por qué en este momento quiero utilizar toda esta curiosidad, cómo voy a pronunciar yo, no para decidir entre uno y el otro, sino para transformar a los dos y aterrizar estos dos partidos políticos. Muy bien. No creo que deje de ser caballero por decirnos que va a tener nuevas reuniones. No le he pedido los detalles,
solamente le he preguntado si es que va a tener nuevas reuniones, porque calculo que en las reuniones que ha tenido con Pedro Castillo y con Keiko se abrió la posibilidad o han planteado nuevas citas, ¿no es cierto? Claro, mira, la verdad, Enrique, como tú sabes, yo me he negado a una entrevista hasta ahora porque no estoy seguro hasta qué punto el hecho que yo comience a comunicarme como lo estoy haciendo ahora con mis electores, a quienes me debo, sino porque la presión sobre mí para que me pronuncie me estaba quitando alguna autoridad y yo quería aprovechar tu programa. Acuérdate que hemos decidido esto en menos de 24 horas, probablemente solamente las 10 últimas horas, es que yo quiero ya comenzar a indicar de que esto tiene solución. La verdad es que a mí me llegó a la coronilla esto de decir que el Perú, su futuro es solamente un mal mayor y un mal menor. ¿Quién va a invertir en un país en los cuales las únicas opciones son malas? Yo creo que este país merece algo mejor y que posiblemente tanto Keiko como Pedro nos sorprendan. Yo quiero una sorpresa. Don Hernando, ¿cree usted que tiene usted, valga la redundancia, la capacidad de endosar votos, de decirle a sus militantes que voten por uno o por otro? No, yo no sé. Esta es una experiencia nueva para mí, Enrique, y no tengo la menor idea si puedo endosar. Yo lo que quiero básicamente es hacer lo que he hecho toda mi vida, que es transformar un país pobre en un país rico. Esa es mi vocación. No tengo la menor idea si endoso o no. Y finalmente, perdone, ¿estaría usted en capacidad de aceptar una propuesta, por ejemplo, de asesoría para un gobierno de Pedro Castillo y de Keiko Fujimori? No, yo no estoy buscando chamba. Yo básicamente decidí de sentar mis chances para ser presidente porque creía que yo era la persona más confiable para hacer esa transformación. Pero yo creo que puedo ayudar de varias maneras. Yo puedo ayudar desde la empresa privada, yo puedo ayudar desde la ONG. Hay 1000 maneras en las cuales los países se transforman y yo daré todo mi apoyo y no busco protagonismo, salvo el que me ofreces tú en tu programa, Enrique. Muy bien. Dado que usted ha dicho que necesita una semana para poder conversar nuevamente con nosotros y pronunciarse, y el país entero lo ha escuchado, entonces queda el compromiso para que el próximo domingo le diga usted al país qué decisión ha tomado en este mismo programa. Bueno, vamos a ver vamos a ver de qué decisiones se trata. Pero encantado de seguir conversando contigo, Enrique. Gracias por tu invitación.